Escuela TV, quinto y sexto grado, primaria. Gracias por permanecer en casa y al pendiente de la señal de Canal 28 Nuevo León, así como Radio Nuevo León y nuestras redes sociales. Les recordamos que nos pueden seguir a través de Facebook como Canal 28 Nuevo León y también que conozcan todo el contenido de Escuela TV en nuestro perfil de YouTube. También nos encuentra así como Canal 28 Nuevo León. Síganos y esté muy al pendiente de todo el programa que está dedicado para los alumnos y alumnas de nuestro estado desde el nivel inicial, pasando también por primaria y secundaria. De hecho, en esta hora de 1 a 2 de la tarde corresponde para el nivel de primaria con los alumnos y alumnas de quinto y sexto grado. Estarán a cargo de las maestras Mónica Lázaro, Nayeli Espinosa y más adelante el profesor Josué Maldonado. También con la maestra Marcela Ponce, quien nos acompaña como intérprete en el lenguaje de señas mexicana. Y creo que ya se dieron cuenta con la maestra Marcela, hoy es lunes de sombreros locos, así que esperemos que todos también estén estudiando con ese sombrero bien puesto y nos manden sus imágenes a través de las redes sociales. Ya se los comentaba, nos encuentra como Canal 28 Nuevo León, pero también que nos manden el testigo de todas sus tareas, las actividades que les encargan las maestras. Hoy estarán viendo las materias de español, matemáticas, ciencias e historia. Así que sin más por el momento, a poner atención. Escuela TV, quinto y sexto grado, primaria. Hola, bienvenidos a Escuela TV. Yo soy la maestra Nayeli y estoy muy contenta que nuevamente nos acompañen para generar aprendizajes nuevos. Está también aquí la maestra Mónica. Maestra, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Escuela TV para estar repasando algunas materias de los grados de quinto y de sexto grado. Pero bueno, antes de empezar es necesario retirarnos el cubrebocas de la manera correcta. Recuerden también en casa hay que lavarnos las manos frecuentemente. Y también es un uso necesario estar utilizando el gel antibacterial y obviamente tener una sana distancia. Antes de comenzar con las clases del día de hoy, queremos ver en pantalla algunas evidencias que nos han estado enviando al Facebook. Vemos ahí en pantalla un ejemplo de la carpeta de experiencias. Vemos la clase de Ciencias Naturales y de Historia. Si me ayudan, por favor, en pantalla. Se ve ahí un ejemplo de una carpeta de evidencias. Este es un ejemplo solamente. Así también vemos un mapa conceptual ahí de la materia de Ciencias Naturales e Historia, que fueron las clases maestras que se estuvieron viendo una clase anterior. De igual manera, para los alumnos que nos escuchan en radio, vemos una carta que fue uno de los temas que vimos en español, con los deícticos que los remarcaron con color. Y en matemáticas, algunos conceptos clave de la clase del profesor Josué, con hecto, deca, mili, etc. Pasamos a la siguiente. Se logra ver ahí un trabajo de la materia de Ciencias Naturales sobre el uso de la energía, que fue un tema visto el día jueves aquí en Escuela TV. Asimismo, se logra ver un trabajo de historia que es algún mapa conceptual que nos envió alguno de los alumnos. Recuerda que es necesario que esas evidencias nos las estén mandando a la página de Secretaría para estar viendo tu trabajo allá en casa. En el caso de matemáticas nos mandaron una tarea que era la división de una fracción entre números enteros, y para español, ejemplo de un tríptico acerca del bullying. Tú también puedes compartir tus experiencias, tus trabajos y los apuntes que hagas en la página de Facebook. De ahí los rescatamos y van a poder salir aquí con nosotros. Y ahora sí, vamos a comenzar con la materia de español. Vamos a repasar rápidamente el aprendizaje esperado. Si me ayudan en pantalla para que los papás lo conozcan. Aprendizaje esperado. Conocer la estructura de una obra de teatro. Recuerda que vamos a ver algunos elementos que componen una obra de teatro y también ten en cuenta que este aprendizaje esperado se va a estar llevando a cabo para quinto y sexto de primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que con una misma clase vamos a estar trabajando ambos grados. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Vamos a utilizar tu libreta, si tienes hojas para realizar apuntes, pluma o lápiz, tu atención y tu imaginación.
Recuerda que los apuntes que tú hagas, los trabajos que realicemos, tú los vas a poder agregar a tu carpeta de experiencias. ¿Comenzamos con unas preguntas de introducción? Adelante. ¿Te gustan los cuentos, películas, dibujos animados o series? Maestra, ¿a usted le gustan? A mí me encanta ver películas. De hecho, es algo que he estado haciendo últimamente por la cuarentena, estar haciendo cierto trabajo de la primaria y realmente estar viendo películas. ¿Y las obras de teatro, maestra? Sí, de hecho, he tenido la oportunidad de estar presente en una obra de teatro y me encantó ver cómo los personajes se aprenden todos los diálogos en este caso. Muy bien, pues el día de hoy vamos a descubrir información nueva acerca de las obras de teatro. Si me ayudan en pantalla con unas preguntas de reflexión, por favor. ¿Cuál crees que es la diferencia entre una obra de teatro y un cuento? Tal vez podría ser aquí, maestra Nayeli, que un cuento es más narradito, más contado y una obra de teatro la estás viendo de manera en vivo en este caso. Muy bien, un cuento es un relato narrado, mientras que la obra de teatro se encuentra escenificada. ¿Cuál es tu película favorita? En casa van a comentar, piénsenlo unos segunditos. De seguro todos tienen ya en la cabeza su película favorita. ¿Y cuál creen que sea la diferencia entre una película y una obra de teatro? Tal vez podría ser que en este caso la película se queda grabada y en cambio una obra de teatro nada más se puede ver en ese momento que se esté presentando. Así es. La película se graba, se edita y después se lleva a la audiencia, que en este caso la vemos en el cine, mientras que la obra de teatro se muestra en vivo en un teatro. Continuamos con la siguiente pregunta en pantalla. ¿Qué tienen en común una obra y un cuento o una película? Ahora vamos a hablar de similitudes. Similitudes, pues déjame decirte que la obra, cuento y película tienen una historia. ¿Ok? Y también tienen personajes, en este caso que aparecen ahí al momento que los está narrando. Muy bien, vamos a descubrirlo. Tienen en común historia, personajes, la audiencia y un texto previo en el que se basa la historia que vamos a ver. Vamos a ver en pantalla las similitudes de manera más específica. Puedes ir haciendo anotaciones, no lo tienes que anotar todo, puedes anotar abreviaciones o palabras clave y después ver el programa en las plataformas digitales que tenemos. Pasamos a las similitudes, si me apoyan en pantalla, por favor. Tenemos la historia. ¿Qué es la historia, maestra? Es las partes en las que se conforman un inicio, un desarrollo, un final y desenlace. Recuerda que el desarrollo es todo lo que pasa durante esa historia que se te esté presentando. Tenemos también a los personajes. Son los que desarrollan la historia. Pueden ser basados en estereotipos. Ya sabemos, el bueno es una princesa o un caballero, el malo es un ogro o algo por el estilo. Claro que dependiendo de la película es como se presentan los personajes. Los personajes pueden ser principales o secundarios. Audiencia. Son los espectadores, público, lectores. En este caso, la obra de teatro, una película o un cuento, hay personas que lo están leyendo o lo están viendo. Muy bien. Y el texto, que es la parte escrita en la que se basa la historia. Y este va a ser nuestro enfoque en la clase del día de hoy. ¿Conocen en casa cómo se llama el texto que indica lo que se realiza en una obra de teatro? Porque antes de que salgan los actores a escena, maestra, ellos tienen que saber cómo se van a mover, qué vestuario van a utilizar y qué diálogo es el que van a decir. No sé realmente cómo se llama, lo sé que es como un libreto donde vienen todas las indicaciones de lo que va a ser. Muy bien, vamos a descubrir que se le llama guión de teatro. El guión tiene cierta estructura que, como lo recordamos de nuestro aprendizaje esperado, es nuestro propósito de la sesión de hoy. En pantalla vemos un ejemplo de un guión de teatro, no lo vamos a leer todo porque solamente vamos a tomar las partes de la estructura para mencionarlas. Las partes son título, y regularmente el título suele ubicarse en la parte superior de nuestro guión. Los personajes que nos los van presentando conforme avanza la historia y en algunos guiones los ponen todos al principio para describir sus características. Acotaciones. Una acotación es la indicación o la acción que va a hacer el personaje al momento que va a decir alguna frase. Los diálogos.
y los actos. Ahora vamos a verlos de manera más específica. Título. Es el nombre de la obra. Suele agregarse el autor. En este ejemplo tenemos El flautista Hamelin, del autor José Luis García. Los personajes, que ya los hemos mencionado varias veces, tienen sus propias características. En algunos personajes reciben el nombre o puede ser también como un atributo, por así decirlo. Aquí tenemos ejemplos: hombre, alcalde y mujer. Posteriormente tenemos los actos, que son las partes en las que se divide la obra. En este caso puede ser primer acto, segundo acto, etc. Comúnmente, ¿cuántos actos ha visto usted en obras, maestra? 3 es un número promedio en el que se logran ver en las obras de teatro. Los actos también se utilizan para que los personajes puedan hacer cambios de vestuario o cambio de escenografía. Continuamos con las acotaciones. Son las sugerencias que se dan para los personajes y en el guión de teatro se escriben entre paréntesis. En pantalla vemos un ejemplo que dice: entran el hombre y la mujer, y lo marcan entre paréntesis. De esta manera los personajes saben que van a entrar un hombre y una mujer de manera anticipada. Y los diálogos. Los diálogos indican qué es lo que dicen los personajes. Utilizan signos de puntuación, admiración, interrogación. En este caso viene ahí ratones con signos de pregunta en este caso. ¿Por qué cree que será importante, maestro, utilizar los signos de puntuación, de admiración y de interrogación en el guión? Es para darle énfasis a lo que se está diciendo. Ok, muy bien. Recuerda que cuando los ubican entre paréntesis son acotaciones. Cuando tienen signos es parte del diálogo. Ahora vamos a pasar a la tarea para que tomen nota ahí en casa, por favor. Tu tarea va a ser: escribe con tus propias palabras las partes de la estructura de los guiones de teatro que vimos el día de hoy. Para hacerlo vas a utilizar el concepto y la descripción, o puede ser mediante un resumen de párrafos, un mapa conceptual o un mapa mental. Cualquiera de estos ya los conoces y los has trabajado anteriormente, entonces tú vas a tener la libertad de escoger cuál utilizar. Vamos también a pedirles que lo agreguen a su carpeta de experiencias y posteriormente, si le toman imagen al lado de su sombrero loco, lo mandan y lo comparten por Facebook. Recuerden que esta semana es muy importante porque más adelante se va a aproximar el Día del Niño. Y recuerden que esta semana, hoy fue de sombrero loco, que está muy padre aquí la maestra con el chapulín colorado y yo vestida de ahí un personaje muy característico, Minion. Y el día de mañana va a ser de peinado loco, para que ahí te estés preparando, veas qué material vas a ocupar y posteriormente el día de mañana nos compartas esas fotos a la página de Secretaría de Educación. La clase que sigue es de matemáticas, entonces aprovecha la pausa para que puedas ir por tus materiales. Nos vemos en la siguiente. Escuela TV, quinto y sexto grado, primaria. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo Escuela TV. Él creía tener la vida perfecta. La juventud era el ingrediente para ser feliz. En sus manos tenía un futuro prometedor, pero la salud se perdió y las cosas cambiaron. Es muy popular, ¿no es así? Una comida para el corazón. Lunes a viernes, 8 de la noche. Canal 28. Contra el COVID, el Gobierno de México firmó un convenio con la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales. Si eres derechohabiente o beneficiario del IMSS, ISSSTE, INSABI, Pemex o ISFAM y necesitas atención del 23 de abril al 23 de mayo, llama al 800-213-2684. De ser necesario, podrán referirte a un hospital privado. Visita coronavirus.gov.mx. Quédate en casa. Gobierno de México.
Corrido por las calles de la ciudad, descubrimos que el Día del Niño no es como otros días. No hay escuela, no hay paseos, no hay fiestas. Oh, pero ¿qué sucede? Este es el mejor festejo que puede tener un niño. Él está en casa. Sus padres lo cuidan y protegen. ¡Feliz Día del Niño! Pronto estaremos en contacto. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV, quinto y sexto grado, primaria. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saluda el maestro Josué Maldonado Hernández en esta sección de la clase de matemáticas para quinto y sexto grado. Me acompaña la maestra Nayeli, quien nos va a apoyar en la clase de matemáticas. Bienvenida, maestra Nayeli. Muchas gracias, maestro. Vamos a ir directo al aprendizaje esperado de la clase de matemáticas. El aprendizaje esperado es: describe rutas y ubica lugares utilizando sistemas de referencia convencionales que aparecen en los planos o mapas. Y aquí ya vamos identificando las palabritas clave a las que les debemos ir poniendo atención. Por ejemplo, rutas, lugares, referencias, planos o mapas. Bien, es importante que tengas a la mano todos los materiales que vas a utilizar para esta clase. Hablamos de la carpeta de experiencias, hablamos de tu libreta o algunas hojas sueltas, algún lápiz, colores, todo lo necesario para que realices los apuntes y después pasen a la carpeta de experiencia, que cuando termine esta contingencia entregarás a tu maestro y que te otorgue una mejor calificación en el tercer trimestre. Bien, vamos a continuar con algunos conceptos importantes que vamos a ver en esta clase. El concepto es mapa y el concepto es plano. Mapas y planos. ¿A qué nos suenan estos dos conceptos tan importantes? Mapa y plano. Maestra, ¿qué referencia podemos tomar con mapa o con plano? Es que yo creo que ese era tema de geografía, maestro, porque yo he escuchado en geografía que hablamos de mapas y de planos. Ah, caray, nos equivocamos. ¿Será? No. Fíjense que también en matemáticas, en esta ocasión, tendremos el uso de mapas y de planos. ¿Por qué? Pues porque nosotros vamos a utilizar como un medio de transporte el podernos trasladar de un lugar a otro, pero utilizando algunas herramientas que vamos a ver a continuación. Conceptos importantes del día de hoy. Tomen nota, niños, niñas. Mapa. Es cualquier tipo de representación geográfica de una porción o de toda la Tierra, de una manera simplificada o reducida a escala. El mapa nos ayuda a ubicarnos. Por ejemplo, cuando queremos saber cómo viajamos de un lado a otro, es decir, conocer la trayectoria, hacia dónde estamos viajando o incluso en dónde nos encontramos. Bien, pues si nosotros tenemos idea de viajar de un lugar a otro, por ejemplo, de aquí a Montemorelos, de aquí al estado de Jalisco, de aquí a Europa, bueno, en este momento no, en este momento es importante quedarnos en casa, ¿verdad? Así Pero es. ya que pase la contingencia, tendremos oportunidad de utilizar estos mapas y estos planos para viajar de un lugar a otro. Bueno, pues nos indican hacia dónde tenemos que llevar esa trayectoria. Si nosotros vamos a ir, puede ser en avión, puede ser en barco, puede ser en automóvil, inclusive si vamos cerca podemos ir en bicicleta o también podemos ir a pie, ¿verdad, maestra? Así es, entonces ya tenemos el primer concepto clave de la clase de matemáticas de hoy. Dentro de los mapas existen varios elementos que podemos rescatar. Ahorita en pantalla ustedes van a observar de lo que estamos hablando. En cartografía, el plano es un dibujo que representa un lugar visto desde arriba. Ese lugar puede ser una habitación, una casa, una localidad, etc.
En el plano de la localidad se representan los elementos físicos que hay en ella, por ejemplo, los edificios, las calles, las plazas, entre otros elementos. Bueno, si estamos hablando de una casa, por ejemplo, es como si me fuera al aire y tomara una fotografía. Entonces, pues bueno, como que le quitara el techo a la casa y yo ya veo los elementos que conforman esa casa. Por ejemplo, la recámara, la cocina, el patio, la cochera, etcétera. Todos los elementos que conforman la casa. Eso es hablando de un lugar pequeñito, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, hablamos de la colonia en la que vivimos, ¿qué elementos podríamos rescatar, maestra? Pues, por ejemplo, por mi casa hay una carnicería, hay un parque, hay una escuela, incluso hay hasta un hospital. Entonces podemos ubicar en el plano esos lugares clave. ¿Podemos utilizar símbolos, maestro? Claro. Bueno, esos lugares que menciona la maestra Nayeli nos van a servir de referencia para decir, bueno, estoy ubicado en el hospital y yo quiero llegar a la escuela. Bueno, entonces voy a utilizar algunos elementos que les vamos a enseñar cómo utilizar para llegar correctamente, ¿sí? Ok. A continuación veremos un mapa de la ciudad de Guanajuato. Tenemos ahí algunas imágenes que nos representan, por ejemplo, las iglesias, porque hay muchas iglesias, el templo de San Roque, el templo de San Francisco, la Basílica de Guanajuato, incluso hay un mercado. Con colores podemos identificar qué partes son las calles, que están de color blanco, qué parte es público, que tiene color verde. Eso es lo que se puede identificar en ese mapa, maestro. Así es, mire, si nos tocara viajar a la ciudad de Guanajuato y nos dieran este mapa, pues pudiéramos hacer nuestra estancia menos complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque conoceríamos a grandes rasgos dónde estamos ubicados, qué lugares importantes existen en esta ciudad que puedan ser como atractivo turístico, maestra. Entonces, pero ¿cómo viajar de un sitio a otro, de un lugar de interés a otro, sin perdernos, sobre todo, ¿verdad? Aquí vamos a ver algunos elementos que nos van a ayudar. A continuación les presento la herramienta más eficaz para no perdernos cuando estemos en un lugar desconocido y se llama la Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos es un símbolo en forma de círculo que tiene marcado alrededor los rumbos en que se divide su circunferencia del horizonte. Estos puntos son norte, sur, este y oeste. Pero para nuestros amigos que se encuentran en la radio, tenemos que ubicarlos de tal manera que lo puedan imaginar. La Rosa de los Vientos, el norte lo ubica en la parte de arriba. El sur lo ubica en la parte de abajo. El este se indica siempre, invariablemente, del lado derecho. Y el oeste, pues, del lado izquierdo. Entonces, utilizando estos elementos de la Rosa de los Vientos, podemos ayudarnos a dar unas indicaciones más precisas del lugar a donde iríamos. ¿Cierto, maestra? Cierto, muy interesante, maestro. Bien, vamos a continuar. Tome nota de todos los elementos importantes que ustedes están escuchando o que están viendo en televisión, porque van, recuerdo, a la carpeta de experiencias que vamos a ir acumulando a lo largo de estas transmisiones que estamos dando aquí en Canal 28. El siguiente concepto es la ruta. La ruta es un camino, vía o carretera que une diferentes lugares geográficos y que le permite a las personas desplazarse de un lugar a otro, ya sea caminando, en bicicleta, en automóvil, transporte urbano o cualquier otro medio. Dicho de otra manera, es por el lugar donde nos vamos a ir, ¿verdad? Por donde nos vamos a ir de un lugar a otro, a esa se le llama ruta. Concepto que ya debe estar registrado. Un concepto más importantísimo es la trayectoria. La trayectoria es la línea descrita o recorrido que se sigue al desplazarse de un punto a otro. Ok, muy bien. Entonces ya tenemos mapa, plano, Rosa de los Vientos, ruta y trayectoria. Exactamente, todos estos elementos importantes para poder, como dice el aprendizaje esperado, desplazarnos de un lugar a otro. Escrito correctamente, describir rutas y ubicar lugares utilizando sistemas de referencia convencionales en los planos y en los mapas.
creo que ya tenemos todos los elementos necesarios, maestra, para poder hacer un ejercicio que podemos realizar en casa, o los alumnos y alumnas que se encuentran a través de la radio, pues tienen que emplear un poco más su imaginación. Muy bien. Ejercicio. Si ustedes están en televisión, podrán ver en pantalla un mapa del centro de la ciudad de Puebla. Ese mapa se ve muy ordenadito, maestro, porque tiene las calles de manera horizontal y vertical, las cuadras rectangulares, y yo creo que sí sería muy fácil ubicarnos ahí utilizando la Rosa de los Vientos. Muy bien. Y, a ver, ¿seríamos capaces de desplazarnos a menos que estuviéramos allá, pero de describir la trayectoria de un lugar a otro a través de este mapa utilizando los elementos de la Rosa de los Vientos? ¿Usted cree, maestra, que sea posible? ¿Qué pasaría, maestro, si yo quiero moverme de Paseo Bravo a el Zócalo? De Paseo Bravo al Zócalo. Pues yo creo que tendríamos que describir los pasos a seguir. ¿Será esa la manera correcta, maestra? Sí, nos podemos ubicar en la calle que se llama Tres Poniente. En la calle Tres Poniente. A ver, ubíquense. ¿Y cuántas cuadras me voy a tener que mover? Si alguien está en casa contigo, puedes pedirle apoyo. Si yo estoy en Paseo Bravo, pues yo voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadras. Pero a ver, ¿me puedo ir para donde yo quiera, maestra? Pues para el norte no, maestro, porque estaríamos avanzando hacia arriba. Así es. ¿Y al sur? Pues creo que tampoco, ¿verdad? Hay que ubicarlo, cuál es el punto. Recuerden que el norte es arriba, sur es abajo, el este es a la derecha y el oeste es a la izquierda. Por lo tanto, el avance que vamos a tener de 6 cuadras es por la calle 3 Poniente hacia la derecha. De esa manera podemos llegar hacia el Zócalo, desde Paseo Bravo. ¿Cierto, maestra? Así que serían caminar hacia el este. Así es, hacia el este o hacia la derecha. Para quienes es un concepto nuevo, váyanlo grabando de esta manera. La derecha es el este y la izquierda es el oeste. Muy bien. Muy bien. Pasamos a entonces, yo creo que ya estamos listos para la tarea. Así es. La tarea de esta clase es la siguiente. Describe la trayectoria que realizas habitualmente partiendo de tu casa hasta llegar a la escuela. Utiliza los elementos de la Rosa de los Vientos. Yo creo que algo que nos ayudaría mucho para poder realizar esta tarea correctamente sería lo siguiente: que ustedes en una hoja dibujaran el mapita de su colonia o del trayecto de donde está su casa hacia su escuela. ¿Para qué? Para ubicar los lugares importantes, como lo mencionamos anteriormente: la iglesia, la carnicería, la mercería, la ferretería, el centro de salud, inclusive, no sé, hoteles, según los lugares de importancia que haya en el lugar donde ustedes viven, ¿sí? Una vez que lo hayan dibujado, entonces yo les recomiendo que con un color, ya sea rojo o ya sea azul, ustedes tracen la trayectoria o el camino que van a hacer desde su casa hasta la escuela. Y una vez que ya lo tengan marcado con ese color, ustedes van a empezar a describir poco a poco 2 cuadras hacia el oeste, al este, al norte, al sur, como vaya siendo necesario. Esa va a ser una actividad muy divertida, maestro, porque primero vamos a poner en práctica la memoria de recordar por qué lugares pasamos al momento de ir de nuestra casa a la escuela. Carnicería, tiendita, hoteles, avenidas, iglesias, parques, etcétera. Así es, maestra. Bueno, pues con esto vamos a dar por terminada, pero antes de irnos vamos a hacer una pausa activa. ¿Le parece, maestra? Claro que sí, maestro. Pasamos. Bien, miren, vamos a marcar algo de ritmo con nuestras manos. Las maestras nos van a ayudar a marcar el ritmo de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿De acuerdo? A ese ritmo vamos a empezar golpeando nuestra pierna derecha y luego nuestra pierna izquierda y luego aplauso arriba en el lado izquierdo y luego aplauso arriba del lado derecho. Estoy haciendo como un círculo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Abro, aplaudo. Abro, aplaudo.
abro, aplaudo, abro, aplaudo, abro, aplaudo, abro, aplaudo, abro, aplaudo, abro y aplaudo. Seguido, cuento 4. Seguido, cuento 4. Cuento 4. Ok, ahora va todo seguido. Empezamos. 2, 3. Aquí, acá, arriba y acá. Aquí, acá, arriba y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seguido. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Y terminamos. ¿Sí? ¿Les gustó? Bueno, esta actividad, esta secuencia la vamos a utilizar para el Día del Niño. Vamos a hacer una actividad de juego de sonidos muy divertida. Esperemos que se les quede, practíquenla, síganla practicando. ¿Para qué? Para que lo utilicemos el jueves en una actividad más divertida. Por nuestra parte es todo en esta sección de matemáticas. Los invitamos a quedarse con todas las demás materias que tenemos preparadas para ustedes en Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Regresamos. Esto es Escuela TV. El Día del Niño sin salir de casa. Aurelio Ataide y Canal 28 tienen para ti el circo más famoso de México. Jueves 30 de abril, a partir de las 7 de la tarde, totalmente en vivo. Sí, totalmente en vivo. No te lo pierdas. Aprende en casa, capacítate en casa, sé productivo en casa, trabaja en casa, da lo mejor en casa, diviértete en casa, quédate en casa. Cuida de ti, cuida de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. ¿No han oído hablar del coronavirus? Es un virus muy malo que se transmite fácilmente. Pero también es muy sencillo protegernos. Simplemente lavándonos muy bien las manos. Evitar tocarnos ojos, nariz y boca. Y si vas a estornudar, hacerlo con el ángulo interno del brazo. ¡Achú! Así. Pero algo muy importante es quedarnos en casa. La responsabilidad es de todos. En Canal 28 y Radio Nuevo León estamos contigo. ¡Ahoy! Canal 28. La televisión de todos. Clasificación A. Esto es Escuela TV. Continuamos. Escuela TV. Quinto y sexto grado. Primaria. Hola niños, estamos aquí de vuelta en tu programa Escuela TV, para todos los que nos están escuchando en Radio Nuevo León. Y ahora es turno de pasar a la materia de ciencias naturales y vamos a leer el aprendizaje esperado. ¿Me apoyan en pantalla, por favor? Aprendizaje esperado para la clase de ciencias naturales. Trayectoria, dirección y rapidez en el movimiento de objetos. En este caso, en esta clase, vamos a estar abordando ciertos movimientos que presentan los objetos y esto nos va a ayudar en algo que a ti te va a gustar mucho, que es el fútbol. Recuerda que este aprendizaje esperado se va a estar trabajando
para quinto y sexto de primaria. Y mientras te damos oportunidad de que registres ese aprendizaje esperado, te vamos a comentar algunas medidas del COVID, como el uso de lavado de manos frecuente, el uso de antibacterial. También recuerden que si nos dan ganas de estornudar, hay que utilizar el ángulo interno de nuestro codo y el lavado de manos frecuentemente, no necesariamente antes de comer o después de ir al baño, sino más frecuentemente siguiendo los 5 pasos que son mojar, enjabonar, frotar, enjuagar y secar. Y recuerda que si no es necesario salir de tu casa, quédate en casa. Esa es la mejor manera de enfrentar al COVID. Y bueno, es momento de pasar a lo siguiente. ¿Me apoyan en pantalla? Ok, maestro, ¿alguna vez usted ha jugado fútbol o ha visto algún partido? Sí, cuando niño yo jugaba fútbol más que ahora y sí he visto algunos partidos, maestra. Sí. ¿Y allá en casa ganaron, perdieron, quedaron empatados? ¿En algún pase del balón si dieron a la portería? Ok, es momento de que yo te comente que te voy a dar 4 secretos para que tú seas el mejor goleador del mundo. Pero para esto es necesario que prestes demasiada atención en esta clase de ciencias naturales y asimismo tener cierto material. Te presentamos el material que se va a requerir. Vamos a requerir, moneda o varias monedas o fichas, una caja de cartón, una pelota no tan grande porque vamos a ocupar que esa pelota se introduzca dentro de la caja de cartón, una libreta para registrar, lápiz y colores. Recuerda que en tu libreta de ciencias naturales registrar la fecha y el valor que es empatía. Y asimismo, ya cuando termines la actividad, recuerda ponerlo en tu carpeta de experiencias, ya que cuando regresemos a clase tu maestra te lo va a necesitar. Y bueno, sin más por el momento, vamos a comenzar para que tú sepas esos 4 secretos y seas el mejor goleador del mundo o en tu próxima cascarita tengas oportunidad de jugar. Muy bien, vamos a ver estas imágenes que aparecen en pantalla. En la primera se ve un futbolista donde va a aventar un balón hacia su compañero. O bien, en la segunda se ve un niño donde está tratando de subir. Maestro, ¿usted cree que le cuesta esfuerzo al alumno? Sí, maestra, sí, porque pues su propio peso como que tiende a caerse. Exactamente, o bien, en la tercera imagen se ve una niña que está colgada de un pasamanos. ¿Y qué pasaría, maestro, si ella no tiene la fuerza necesaria o si se soltara? Pues se me hace que se va a dar un golpe bien dado. Necesita emplear suficiente fuerza para poder pasar de un lado al otro. Probablemente dirán, ¿y estos 3 dibujos qué tienen que ver, maestra? Bueno, el balón, el alumno, como la niña, al momento de subir o escalar y el soltarse, vamos a tener en cuenta nuestro primer elemento. ¿Cuál es, maestro? El primer elemento que vamos a mencionar en esta clase es la fuerza de gravedad, que es la fuerza de la Tierra para atraer los objetos al suelo. Esto quiere decir que cualquier objeto que se aviente o esté elevado va a caer al suelo próximo, ¿ok? Porque es atraído por la Tierra. Aquí como se ve al luchador que se está aventando desde la tercera cuerda hacia su oponente. Y bueno, es momento de ponerlo en práctica, porque yo siempre he dicho que hay que comprobar si lo que nos están diciendo es verdad o es alguna mentira, ¿verdad? Claro. Entonces vamos a pasar a algún experimento en lo cual te vamos a necesitar una ficha o una taparrosca. Entonces, si nos apoyan aquí para ver este experimento, les voy a pedir a todos los alumnos que están allá en casa y los que nos escuchan en radio, por favor, que esa moneda o esa ficha la pongan en su mano y a la cuenta de 3 lo vamos a aventar. ¿Qué cree que pase, maestro? Pues va a ir al aire. ¿Va a ir al aire? ¿Y luego? Ah, pues tienen que caer. A ver, vamos a comprobar. Bueno, a lo mejor la cachamos o a lo mejor se cae. A lo mejor se cae. Vamos a intentarlo. 1, 2, 3. Bueno. Yo sí la caché. Si se dieron cuenta, en este experimento, la moneda subió al aire y cayó al suelo próximo. En este caso, el maestro puso la mano y cayó en su palma, pero en mi caso, al no acachar esa moneda, cayó al suelo. Y bueno,
Con esto tienes el primer elemento secreto. Vamos a ver el segundo. Muy bien. Aquí también se logra ver una imagen ahí en pantalla de algunos pingüinos que están cayendo. En este caso, el suelo próximo es el agua ahí como aparece y reforzamos la definición de gravedad. Sí, maestra, le apoyo. La gravedad, es decir, la fuerza de atracción de la Tierra para atraer las cosas al suelo. Muy bien, y de esta manera pasamos al siguiente. Maestro, ¿alguna vez usted jugó carreritas ahí con algún compañero? Sí, desde la primaria y luego en la secundaria, la preparatoria. Yo creo que por mucho tiempo jugamos carreritas, inclusive allá afuera de la calle, en la casa. O allá en casa, en algunos de tus partidos de la escuela o ahí con tus amigos, ¿iban por un balón? ¿Quién llegó primero? ¿Qué debe de tener, maestro, esa persona que llega primero a la meta o al balón? ¡Ay, qué interesante! Pues bueno, si competimos 2 o 3, yo creo que el que llega primero pues tiene mayor fuerza. ¿Fuerza? ¿Podría ser? Vamos a ver ahí en la pantalla qué elemento nos van a proporcionar. En este caso, el primero que llega a la meta o el primero que se acerque al balón va a tener rapidez. La rapidez es la distancia que recorre un cuerpo en cierto tiempo. En este caso, el alumno que llega primero a la meta es porque es más rápido. Y posteriormente vamos a hacer otro experimento, el cual el maestro me va a apoyar. Muy bien. Si toma, para este experimento vamos a necesitar una caja y una pelota. Por favor, maestro. Le voy a pedir al maestro que se ponga enfrente de la caja y posteriormente gire para darle la espalda y posteriormente dé 2 pasos hacia el frente. 1, 2. Excelente, ahí. Va a bajar la pelota a los pies y a la cuenta de 3 va a tratar de meter la pelota en lo que simula una portería. 1, 2, 3. ¡Bravo! Si me apoyan ahí en pantalla, por favor. Si lo hiciste la primera, déjame decirte que eres uno de los mejores jugadores del mundo y aquí el maestro pudo poner en práctica algo, que en este caso es la dirección. La dirección se refiere hacia dónde vas a mandar el objeto. Ok, y por último vamos a pasar a nuestro último elemento, si nos apoyan ahí en pantalla, para ser el mejor jugador del mundo. En este caso se ve que una niña está aventando una pelota, pero no sé si se habrán dado cuenta que cuando avientan una pelota deja cierto caminito, ¿ok? A ese caminito se le conoce como trayectoria. Así es, la trayectoria es el camino que tomará el objeto según la dirección que tú le des. Y muy bien, de esta manera déjame decirte que tienes ya los 4 movimientos de los objetos para ser el mejor goleador. Gravedad, rapidez, dirección y trayectoria. Y bueno, es momento de pasar a la tarea. Recuerda que la tarea va a ser para 5º y 6º grado y va a ser una tarea muy sencilla. Primero, que te pongas a practicar con tu mamá o con algún hermano los movimientos de los objetos, aventando alguna pelota o tratando de meter la pelota en una portería. Y segundo, maestro. El segundo. Realizar un dibujo de algunos de los movimientos de los objetos. Algunos movimientos, ¿cuáles son los que vimos, maestro? Movimientos como la trayectoria, rapidez, la dirección, y por último la fuerza de gravedad. Ah, muy bien. Y ahora, de esta manera, tú vas a poner en práctica cualquiera de esos movimientos y vas a hacer un dibujo en tu cuaderno. Y bueno, de esta manera llegamos al final de la clase de Ciencias Naturales. No te muevas porque todavía nos queda una clase más aquí en tu programa Escuela TV. No te muevas. Regresamos. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Regresamos. Esto es Escuela TV. Sigue viendo Escuela TV.
Productores, campesinos, comerciantes y chefs reconocen en este espacio las bondades de uno de los productos mexicanos más picantes. Tenemos el chile ancho, tenemos el chilacate, que mucha gente lo combina para... A puro chile. Sábado y domingo, 10:30 de la mañana. Canal 28. Previene el contagio de COVID-19, por lo que en Nuevo León su uso será obligatorio. Puedes hacerlos con cualquier tela. Déjalos de uso quirúrgico a los profesionales de la salud. No generes desabasto. Además, hemos instalado unidades drive-thru para que te realicen la prueba sin bajarte de tu auto. Pero esto es solamente para personas con síntomas respiratorios. No olvides que estamos juntos en esto. Te seguiré informando. En casa, trabaja en casa, aprende en casa, capacítate en casa, sé productivo en casa, da lo mejor en casa, diviértete en casa, quédate en casa, cuida de ti, cuida de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Corrido por las calles de la ciudad, descubrimos que el Día del Niño no es como otros días. No hay escuela, no hay paseos, no hay fiestas. Oh, pero ¿qué sucede? Este es el mejor festejo que puede tener un niño. Él está en casa, sus padres lo cuidan y protegen. ¡Feliz Día del Niño! Pronto estaremos en contacto. Canal 28. La televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Ya estamos de regreso aquí en Escuela TV, en la clase de Historia. Es la última parte de las clases que tenemos preparadas en quinto y sexto grado para el día de hoy. Y vamos a entrar en materia. Inmediatamente vamos a tomar nuestra libreta, algo con qué apuntar para registrar el aprendizaje esperado para esta materia de Historia. Aprendizajes esperados. Describe la participación de México en la Segunda Guerra Mundial, el proceso de industrialización y sus consecuencias sociales. México intervino en la Segunda Guerra Mundial de una manera diferente a como intervinieron algunos otros países. Vamos a ver cuál fue la forma de intervención de México en esta Segunda Guerra Mundial que sucedió de 1939 a 1945. Para ponernos en contexto, vamos a dar lectura a lo que aparece en pantalla. México durante 1940 a 1970. A eso se le llamó milagro. Esa época y contribuyeron a satisfacer las necesidades de otros países. Hubo un crecimiento durante casi 3 décadas. Vamos a continuar. Los materiales que utilizaremos será el libro de texto, una libreta y un lápiz. Recuerda poner mucha atención en esta clase y también como antecedente, recuerda que hubo una Primera Guerra Mundial y ahorita te vamos a hablar durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ponernos en contexto. Si nos situamos en el siglo XX, en los años 1939 a 1945, estamos hablando de ¿cuántos años, maestra? 6 años. 6 años. 6 años es el periodo que duró la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que es el periodo donde se desarrolló esta guerra que acabamos de mencionar y es importante mencionar que México participó de manera directa en acciones que han cambiado o afectado a otros países. Es decir, participó en defensa de sus intereses, obviamente, y en segundo lugar, apoyó a causas que ha considerado legítimas, que poco a poco vamos a estar hablando sobre ellas. ¿Quiere decir que México participó en defensa propia o quiere decir que apoyó a otros países porque estaba convencido de que la guerra en esos países tenía un sentido? Continuamos. Y contrario a otros países, México resultó muy favorecido,
pues los países más industrializados como Alemania, Inglaterra, Francia y Estados Unidos no podían producir todo lo que necesitaban, ya que estaban enfocados en la producción de armas y productos para la guerra. Así es, maestra. Mire, aquí es bien importante hacer una pequeña pausa y explicarles. Durante este periodo, México apoyó a estos países que estaban interviniendo en la guerra mundial, ya que los países mencionados se estaban encargando de producir todo lo que necesitaban para la guerra. Por lo tanto, tenían como poca prioridad todo lo que se refiere a alimentación y sustento de sus propios países. De tal manera que México apoyó a estos países en la producción agrícola y en la producción industrial durante este tiempo. Y esto fue muy favorecedor para México porque ahí se ve una pequeña aportación de México durante la Segunda Guerra Mundial, pero de manera neutra, de manera separada. Vamos a ver ahorita de qué manera México ya se empezó a involucrar un poco más. Eso favoreció la industrialización, ¿verdad? Continuamos. México en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Situación que dio pie a que nuestro país incrementara considerablemente la producción de esto y con ello la industrialización empezó a posicionarse como la mejor actividad económica del país durante este periodo. Esto significa que la industria durante el periodo que mencionamos es la principal actividad económica que realizó nuestro país y eso le dio un crecimiento importante. Y recordemos que esto fue heredado de Porfirio Díaz, que nos dejó un poquito el proceso de industrialización, Así es. Pero ya es más adelante de 1940, lo que se le conoce como milagro mexicano, cuando se empieza a notar un poco más el proceso de industrialización. Sí se le dio ese empuje, maestra, precisamente ¿por qué? Porque requeríamos hacer producción más intensa para poder apoyar a los otros países que estaban ocupados en ese momento en la guerra. Continuamos. Y ahí en pantalla podemos ver lo siguiente. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, nuestro país se declaró neutro. A ver, hago una pausa, maestra. ¿Qué significará neutro? Neutro, como que ni soy de un lado ni soy del otro. O sea, ni tú ni yo me mantengo al margen. Exactamente. Pero en el año de 1942, tras sufrir un ataque a 2 buques petroleros por unos submarinos alemanes, el presidente Manuel Ávila Camacho, que en aquel entonces era el presidente de la República Mexicana, decidió apoyar a los países aliados, declarando la guerra a los países del eje. La participación de nuestro país en esta guerra fue de 2 maneras. La primera fue la exportación de materias primas para la industria bélica de Estados Unidos y con mano de obra agrícola e industrial en este mismo país. Bélica, la palabra bélica tiene que ver con la guerra, con conflictos, ¿sí? Con conflictos de guerra. Y la otra forma era enviando elementos de las fuerzas aéreas, específicamente al Escuadrón 201, para combatir a los japoneses en 1945, de los cuales vamos a mostrar una imagen. Este que ven en pantalla es el Escuadrón 201, que es de la manera que intervino directamente México en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, maestro, si los países no hubieran mandado esos buques a atacarnos el puerto de Veracruz, México nunca hubiera participado en la Segunda Guerra Mundial. No directamente, hubiera seguido participando seguramente, pues produciendo algunas cosas, algunas necesidades de los países que estaban interviniendo en la guerra. Es mi punto de vista. Claro, porque los demás países estaban más preocupados en producir armas para atacar a otros países y México en aquel entonces estaba produciendo productos agrícolas y con eso apoyó a los otros países. Excelente, maestra. Bueno, pasemos a la tarea. En tu libreta deberás contestar lo siguiente. Menciona lo que sucedió en México durante el periodo llamado el Milagro Mexicano. Okay, te damos ahí unos minutos para que registres la tarea. Es algo muy sencillo. De lo que tú viste en la clase de historia, me vas a describir cómo fue la participación de México o a qué se le llamó el Milagro Mexicano. Sí, cómo intervino México durante este periodo, ¿verdad? Claro. ¿Ya lo registraron allá en casa? Bueno, es momento de pasar a la parte que a todos nos gusta, donde nos vamos a activar un poquito. Antes de despedirnos de esta transmisión del día de hoy, vamos a realizar
Otra vez la pausa activa que hicimos en la intervención de la clase de matemáticas. Por favor, síganos. No sin olvidar, maestro, que el día de mañana va a ser de peinados locos y es necesario que allá en casa te hagas algún peinado loco para el día de mañana y lo compartas, si me sigues de este lado, las imágenes en Secretaría de Educación. Muy bien. Y bueno, maestro, comencemos. Muy bien, comenzamos con la pausa activa. Recuerden, el ritmo es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comenzamos 7, 8. Doble aquí, acá, arriba, arriba. Aquí, acá, arriba. Una más. Aquí, acá, arriba. Y abro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De regreso. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Seguiditas. 1, 2, 3, 4. Ahora del otro lado. 1, 2, 3. Levantamos las manos al final. Paz. Muy bien. Por nuestra parte es todo. Nos vemos el día de mañana en la siguiente transmisión de Escuela TV. Muchísimas gracias al maestro Josué, a la maestra Nayeli y también a la maestra Mónica. De igual forma agradecemos como intérprete en esta hora a la maestra Marcela Ponce, que estuvo en el lenguaje de señas mexicana. Muchísimas gracias a ustedes, alumnos y alumnas, por haber estado al pendiente de sus clases en 5º y 6º grado aquí en Escuela TV. Recuerde que puede encontrar todo este material en nuestro perfil de YouTube. Nos encuentra como Canal 28 Nuevo León y nos puede seguir también en las otras redes sociales, en Facebook e Instagram. También estamos al pendiente de todas sus historias y los mensajes que nos hagan llegar con el material que estén haciendo desde sus hogares. Recuerden no bajar la guardia en cuestión de higiene. Estamos en la fase 3 de coronavirus, así que hay que reforzarnos todos a quedarnos en casa y por supuesto estar al pendiente de la señal de Canal 28 Nuevo León y también Radio Nuevo León. Regresamos en punto de las 4 de la tarde con el nivel de secundaria en primer grado para que tomen sus clases al pendientes. Escuela TV, 5º y 6º grado.